Gracias, Fernando. Gracias, Andrés. Gracias a todos los compañeros y colegas que participamos en la FEI, las Familias Empresarias Iberoamericanas. Para mí es un gran orgullo y me siento muy agradecido de participar en este proceso. Desde que tanto Andrés como Fernando me hicieron partícipe de este proceso, he estado maravillado porque adicionalmente a mi situación profesional, yo nací dentro de una empresa familiar, de una familia empresaria y parte de una empresa familiar en República Dominicana, y he estado inmerso en este tipo de situaciones. Para mí es de vital importancia el saber manejar la diferencia entre la sucesión dentro de la empresa y la sucesión del patrimonio. Siempre desde relativamente joven he estado participando en seminarios y en cursos sobre las empresas familiares, y me llamó la atención mucho siempre este dibujo animado en el cual el médico le dice al hijo que le explique al padre de que él va a asumir el control de la empresa como una forma de que el padre se reviva. Sobre todo en nuestras empresas en Latinoamérica, a nosotros los padres nos da trabajo pasar y ceder el espacio a nuestros hijos. Y es una situación muy originaria de nuestra forma de pensar, contrario a otras culturas que la planificación sucesoral, la planificación de quién nos sigue o qué va a pasar cuando nos retiremos o cuando no estemos, es algo muy común. En nosotros los latinoamericanos es mucho más difícil. Siempre recuerdo una de esas conferencias al inicio, organizada por una institución de Estados Unidos, una institución universitaria de Estados Unidos, que había el planteamiento de la situación, y cuando llegábamos al salón nos encontrábamos con una filmina, con un dibujo animado, en un señor tratando de dormir en su cama matrimonial, y sentada contra el espaldar de la cama, la esposa le preguntaba: ¿por qué tiene que ser tu hermano quien sustituya a tu padre? Una pregunta muy crucial. Entonces, esta es la razón por la cual yo me inclino a analizar esta situación de las diferencias o similitudes entre la planificación sucesoral dentro de la empresa, que es un proceso, que es una cuestión que debe ser planificada, trabajada con anticipación, y la sucesión desde el punto de vista del patrimonio del líder empresarial. Tenemos que tomar en cuenta que, como decía nuestro colega Eduardo Álvarez, hay que ser líderes responsables en nuestro proceso, y eso tiene mucho que ver. Muchos de los elementos que yo voy a estar tratando los mencionó a través del proceso de conflicto Eduardo Álvarez, que imagino que de alguna forma somos familias, aunque no sea allá en Adán y Eva, porque la mayor y los más graves conflictos que se dan en una empresa familiar vienen del tema sucesoral, ya sea patrimonial o ya sea desde el punto de vista empresarial. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué yo diferencio estos dos procesos, estos dos términos? Claramente la planificación sucesoral patrimonial es la que tiene que ver con todo el patrimonio, todos los bienes que tiene la persona o el líder de la empresa. Esto es una situación que tenemos que ver, y que tiene influencia mucho de las leyes nacionales de cada uno de nuestros países. Por ejemplo, en República Dominicana existe una legislación que impide
salvo procesos especiales, que uno excluya a un hijo de la sucesión. También existen regulaciones. Raimundo, perdona que te interrumpa. Cuando tú compartiste la pantalla, aparecieron 4 pantallas, pero no está tu presentación. Perdón. Ahí recién está. Ah, ok. ¿Ok? Perfecto. Excúsame. No, no hay problema. Entonces, conversaba de la confusión y del tema de que en República Dominicana, por ejemplo, existen estas situaciones que legalmente impiden o dificultan que se pueda excluir un hijo de otro y que solamente permiten a la persona testar fuera de los hijos una proporción menor. En otros países existe la libre disposición de la totalidad del patrimonio. Sin embargo, la sucesión empresarial es quién me va a sustituir y es más un deseo y una designar o enseñar quién es y preparar a esa persona para que sustituya dentro del liderazgo de la empresa, dentro de la dirección. Ahora bien, dependiendo de la forma acordada en los estatutos de la empresa y o en los convenios familiares, llámese protocolo o como lo queramos llamar, van a haber diferentes posiciones. Esto no debe confundirse con el hecho de que todos los que tengan propiedad dentro de la empresa a través de las acciones o a través de las partes sociales no participen en la toma de decisiones conforme se establezca en el protocolo y o en la o en los estatutos sociales. Estas son situaciones que tenemos que ver. La confusión entre ellas viene dada mucho de que muchos líderes confunden la empresa con su patrimonio, porque en muchas ocasiones el único patrimonio es la empresa, o el principal patrimonio es la empresa, o el principal valor. Esta es una de las situaciones que tenemos que ver. Esto ha sido tema de burlas, como vimos en las filminas iniciales, durante mucho tiempo, de que el líder no quiere salir de la empresa, el líder no quiere tomar decisiones, y por esta falta de toma de decisiones, esta falta de enfrentar las situaciones desde el primer momento, es por la cual muchas de las empresas desaparecen en la segunda o en la tercera generación. La proporción de empresas familiares, de patrimonios familiares, de familias empresarias que desaparece o se destruye es monstruosa. Las cantidades de podas, como mencionaba Andrés al principio, que es simple y llanamente la salida de una rama o de una parte de la familia o de un miembro de la familia de la empresa, son mucho mayor en las primeras etapas, en las primeras transferencias sucesorales de primera a segunda, de segunda a tercera, que en las otras cuando ya hay una tradición y hay una costumbre y un manejo realizado. ¿Cuáles son los principios que rigen estos dos procesos? La sucesión empresarial tiene que tener como base el bien de la empresa. El bien de la empresa es la continuidad de esta y la participación en la empresa. Y para esto tenemos que preparar, no solamente preparar al líder que vamos a dejar o que pretendemos dejar al frente de la empresa, sino también a todos los otros miembros de la familia que participan y los que no participan en la empresa. Porque hay una influencia y hay una correlación. Los americanos le llaman los stakeholders a los que tienen influencia. Nosotros, no quiero utilizar la palabra influencer porque tiene otra connotación, pero son personas que tienen injerencia. Eduardo hablaba recientemente de la familia política. Esa familia política tiene una alta incidencia, porque de la no existencia de una armonía o un compartir de principios y de intereses
no va a haber una paz en la empresa ni va a haber una paz en la familia. La participación de la familia a nivel general dentro de la empresa, en muchas familias empresarias se está utilizando el concepto de tener asambleas familiares en las cuales participan aún aquellos que no son miembros, no son accionistas, no son socios de la empresa, y la asamblea de accionistas o de socios en la que solo participan, y se le da principio y se le da participación y capacidades a cada una de forma diferente, igual que permiten la entrada de directores, miembros del consejo de directorios que no son de la empresa, para dar vitalidad a la empresa. Ahora, en la sucesión patrimonial van a tener que ver el tema de los afectos, en los cuales yo puedo tener preferencia por alguno u otro, lo cual tenemos que tener mucho cuidado porque afecta la relación genérica entre todos los participantes. Los conceptos de familia, hay tradiciones familiares que vienen desde principios étnicos. Los descendientes del Medio Oriente o de ciertos países europeos tienen mucho concepto de del hijo mayor, del varón mayor, otros del mayor, del primero en nacimiento, y ese tipo de cosas. Tenemos que tener esos temas en cuenta y los conceptos, cómo manejarlos. Están los conceptos legales que yo hablaba hace un momentico, que pueden restringir o limitar de formas diferentes en cada país. Por eso, uno de los primeros consultores con los que me trabajé y visité mucho México, me hablaba de que cada país tiene reglas diferentes y que debemos tener en cuenta que debemos trabajar mano a mano con la asesoría legal que tiene la familia y que tiene la empresa. Las tradiciones que hemos llevado como parte de nuestra familia, de la familia empresaria, cómo lo maneja. Y debemos, partiendo de todos estos principios, de todas estas situaciones, aprender y realizar un diagnóstico, como hablaba Eduardo anteriormente, de la situación que tiene la familia para enfrentar y prever los posibles conflictos que se presentan, porque a medida que se va bajando de generación en generación, las diferencias educacionales de cada familia que componen la gran familia empresaria van a generar formas de manejo de las situaciones muy diferentes. ¿Cuáles son las claves del éxito en estos procesos? En la situación empresarial vamos a ver que tenemos la planificación, una cohesión, mantener una cohesión familiar, una cohesión dentro de la empresa, va a mantener la unión, el principio de que la familia se mantenga lo suficientemente unida y de principio. En República Dominicana hemos visto en los últimos años muchos ejemplos de desunión y de unión. Mencionaba anteriormente el tema de los abogados, que son los únicos que ganan en un conflicto familiar. Tengo la experiencia de una familia empresaria que, una vez fallecido el líder de la empresa, iniciaron inmediatamente todo un litigio por el control de la empresa. Pasado unos cuantos años, todavía dentro del litigio, un amigo de la familia se les acercó a cada una de las partes y les hizo dos preguntas. La primera fue: ¿cuánto le has pagado a los abogados que te están defendiendo? Y la segunda fue: ¿cuánto estás dispuesto a seguir pagando? 2 meses después, la familia se había entendido y habían dejado los litigios al margen. Simple y llanamente se repartieron las funciones y aumentaron la participación de los socios dentro de los organismos de decisión,
y manteniendo un solo líder dentro de cada una de las empresas, y había suficientes empresas, lo cual permitió que se pudieran repartir los liderazgos. Adaptación. La clave es que no a cada familia le sirve la misma receta. Cada familia debe tener una receta que se adapte única y exclusivamente a ella. Puede tomar ejemplos, circunstancias, experiencias proveniendo de otras familias y de otros procesos, pero el proceso debe ser adaptado y diseñado, la planificación sucesoral, a cada empresa y a cada familia y a cada momento. En la planificación sucesoral que tuvo lugar hace 30 años, 40 años, no es la misma que podemos tener ni que debemos tener en este momento. La situación familiar, personal, es diferente y la situación de la empresa también es diferente. La madurez se maneja de una forma diferente. En todo esto también viene el tema de participación. En muchas de las conferencias hemos oído hablar de la participación y el escuchar las opiniones de todos, y yo creo que esto es un elemento crucial también en el éxito de la planificación sucesoral, porque al fin y al cabo quienes van a convivir con la determinación de la planificación sucesoral o de sucesión en la empresa son cada uno de los miembros de la siguiente generación que va a estar vigente. En la planificación patrimonial, el tratamiento de igualdad, los conceptos legales y las tradiciones son ejemplos muy cruciales. A las amenazas. Se me quedó sin borrar esta cosa, pero las divisiones. Cuando cada rama familiar o cada uno de los miembros de la familia empieza a pensar en solo mi parte o mi interés, y que yo soy el único que tengo las capacidades para continuar, esto es una gran amenaza. Hay temas que son inherentes al sucesor. Puede ser que el sucesor que estamos pensando no le interese dirigir la empresa a futuro, que no tenga o tenga un interés completamente diferente a la línea que sigue la empresa. Entonces, estos son temas que tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Y la insatisfacción de los stakeholders. En un caso que estuve participando, después de haber entrevistado todos los hermanos, los cónyuges, los sucesores posibles, me pasó que es un hecho que no supe leer bien los intereses y la proyección que tenía la esposa de uno de los hermanos. En realidad, el hermano que estaba dirigiendo la empresa en ese momento, que tenía un interés extraordinario en que su hijo mayor pasara a dirigir la empresa. Esto llevó al traste la experiencia y el proceso de conciliación de un plan sucesoral y de un plan de continuación de la empresa. Posteriormente, lo que vino fue una serie de litigios familiares que terminaron con una poda de una forma u otra. En una forma u otra, la amenaza que se cergen sobre la planificación patrimonial tienen su influencia en la planificación sucesoral empresarial, y son los celos y envidias. Una de las cosas que tiene que tener más en cuenta, no solamente el líder, sino todos los componentes de una generación que esté en proceso de retiro o de salida, son los celos y envidias que pudiesen haberse generado dentro de la familia, no solamente la suya, sino con los de otros hermanos. Ejemplos en República Dominicana de una empresa multimillonaria, de volúmenes de ventas extraordinarios, de tener un 92% del mercado,
apenas tener ahora un 4 o 5% del mercado, ha sido basado en un celo entre dos hermanos que ni siquiera todavía después de muerto uno pueden entenderse, porque el celo trasciende la vida de cada uno de ellos, y esto es un problema, cosa que creó toda una serie de cosas. Uno de los principios básicos a mantener en una empresa es la transparencia y la comunicación. Separaciones no planificadas. Cuando no tenemos planificación de cómo va a ser un proceso de un divorcio, un proceso de una sucesión, esto trae problemas patrimoniales que van a afectar al fin y al cabo en el tema de la sucesión empresarial. Cuando vemos estos dos procesos, vemos que están íntimamente ligados unos con otros y que se afecta, la parte patrimonial afecta directamente a la parte empresarial, y lo que hagamos en la parte patrimonial va a afectar de una forma u otra la parte empresarial, y nos ratifica que hay una necesidad imperiosa de planificarlas y trabajarlas. He conocido ejemplos de sociedades, de empresas, de familias que no, ya yo planifiqué, ya yo designé que Juan o Pedro o Manuel, mi hijo mayor o mi hijo menor, o el yerno o mi yerno o mi hija van a pasar a dirigir la empresa cuando yo no esté. Pero si no lo trabajamos, si no le creamos la experiencia, si no le damos los elementos suficientes para poder desempeñar esas funciones, vamos a encontrarnos con todos los problemas del mundo. Vamos a encontrarnos que vamos hacia un derricadero, un abismo, como decimos, ¿no? Derricadero es una palabra muy dominicana, un abismo como podríamos utilizar comúnmente en todos nuestros países. El problema de esto es que no hay un manual que nos diga qué hacer. La mayoría de los consultores que trabajamos este tema aplicamos mucha lectura, aplicamos mucho de casos que nos vienen, de casos que leemos y de experiencias que vamos viendo, y de ver y leer muy la idiosincrasia personal de cada uno de los miembros de la familia. Estos son uno de los puntos más cruciales que debemos tener en cuenta en ambos procesos. Ambos procesos son planificables, son trabajables, pero utilizando una palabra de uno de los colegas anteriores, la responsabilidad del líder tiene que ser tal que permita enfrentarlas con tiempo. Muchísimas gracias. Estoy abierto a sus inquietudes. Le pido excusas y le pido que me perdonen si he sido muy breve o tal vez muy extenso, pero yo soy muy derecho al grano, no me gusta hablar demasiado, algo poco común en los abogados. Quedo, Fernando y Andrés, a la disposición para preguntas e inquietudes. Hello. No te estoy escuchando. Perdóname, tenía el micrófono silenciado. Déjame ver por qué aparece aquí este cuadro así. Muy interesante, Raimundo, la presentación. Yo me quedo con varias cosas. Para la gente que nos está escuchando, ¿cuál es el mejor momento en las empresas familiares para empezar a pensar un poquito acerca de sus reestructuras patrimoniales, conforme las experiencias que te ha tocado a ti vivir? ¿Cuándo es un momento correcto para empezar a tomar estas decisiones? Fernando, el momento va a variar dependiendo de la empresa. En la ponencia anterior se hablaba de las empresas que la segunda generación empezaba a integrarse, y antes de que
se produjeran matrimonios o enlaces. Ese es un muy buen momento en de ir planificando ambas cosas, por el hecho de que tú tienes ahí la posibilidad de poner reglas sobre cómo deben ser los matrimonios, los regímenes matrimoniales de los miembros de la siguiente generación. En República Dominicana es posible, por ejemplo, el matrimonio común es el matrimonio de comunidad de bienes, en el cual todo pasa a ser propiedad, salvo los inmuebles comprados antes del matrimonio, todo pasa a ser propiedad de la pareja. Entonces, puedes planificar, y conozco familias empresarias que tienen dentro de sus acuerdos de que los matrimonios que se celebren se van a celebrar bajo separación de bienes, en el cual cada quien mantiene su patrimonio independiente. En otras familias empresarias lo que se acuerde es que la propiedad de la empresa familiar pasa a la familia integrante del matrimonio, y al no familiar, al familiar político, se le compensa económicamente. No siempre esto es posible en las situaciones económicas que esté viviendo la empresa familiar o la familia en ese momento. Pero mientras más temprano, antes de que la generación que empieza vaya produciendo enlaces, se puede producir de una mejor forma y de una mejor libertad de poder decidir cómo hacerlo. En cuanto a el plan de sucesión empresarial, desde que se nombra un nuevo líder, una nueva persona, es el momento de empezar a planificar la sucesión, porque en ningún momento sabemos cuál va a ser el designio de la divinidad de Dios de cuándo nos vamos. Claro. Y tenemos que estar preparados. Claro, definitivo. Y yo creo que eso es parte del ejercicio que se tiene que hacer en cada familia. En la presentación anterior a esta se hablaba del conflicto. Y obviamente empezar a trabajar esto también nos ayuda a prevenir todos estos escenarios de conflicto en los que hemos venido hablando. Los invito, si tienen alguna pregunta en el chat, por aquí nos pueden comunicar para preguntarlo con Raimundo. No veo, no estoy viendo el chat, no me está saliendo a mí. Okay. No veo preguntas en el chat. No, parece que no hay preguntas en el chat. O fui muy explícito o no me entendieron nada. No, yo creo que lo primero, yo creo que estuvo muy también claro. Al ser el último tengo la desventaja de que todo el mundo está cansado hoy ya. El último de la semana, yo creo que estamos cerrando con broche de oro. ¿Cómo está funcionando el tema en República Dominicana de los impuestos a la herencia? República Dominicana hace cerca de 20 años tomó una decisión y redujo los impuestos sucesorales al 3%. Okay. Lo cual ha provocado que se ha reducido la necesidad de recurrir a elementos externos y foráneos para transferir la propiedad familiar. Lo que hicieron fue equiparar la transmisión sucesoral, los impuestos por transmisión sucesoral, a los impuestos por venta. Entonces, ya al haber un 3%, los valores se han reducido monstruosamente, porque anteriormente rondaban entre el 24 y el 27%. Okay. Era casi una expropiación familiar. Bueno, en México no está grabado las herencias ni las donaciones entre ascendientes y descendientes, pero existe ya mucha presión internacional por que se legisle en ese sentido. Entonces, en el caso de Dominicana, entonces es el 3%, lo cual es muy,
muy cómodo todavía, ¿no? Sí, cuando se dio el trabajo que conllevó a modificar la legislación, se intentó en un primer momento de que fueran exentas del pago de impuestos. Pero los organismos internacionales asesores de la Dirección General de Impuestos Internos recomendaron que no fuera así y ponían el ejemplo de que ya en aquella época la presión sobre México y otros países que tienen las mismas circunstancias de exención de los impuestos sucesorales se notaba, y que nos evitáramos ese problema y que empezáramos desde un primer momento, y bajar del 24-27 al 3% era quitarle aproximadamente algo más de un 90% a la carga impositiva, y todo el mundo lo vio como algo positivo. Sí, pues bastante positivo en ese sentido. No sé, Raimundo, si quisieras, para ir cerrando esta conversación, ¿con qué ideas finales nos pudiéramos quedar? En este tipo de situaciones de planificación tanto patrimonial como sucesoral empresarial, no se aplica el término más vale tarde que nunca, más vale temprano, para que tengamos las mejores soluciones de trabajarlo. Lamentablemente no somos eternos y vamos a tener que ser sustituidos algunas veces por el periodo de tiempo, otras veces por las sorpresas de la vida.